Lõuna-Alliku vallas Valasti külas, kus üks metskits tuli ühe pere ukse taha. Hakkasin koera kette vahetama, et vana kett oli juba kulunud ja panin uue kette ja... Cuando era niño siempre tuve un gran acercamiento al mundo del cine, desde que mi papá me llevaba a rentar películas al videoclub. Era una época donde se podían pedir prestadas las películas por una pequeña fracción de su precio real. Sí, así de viejo soy. Pero al dejar de ser relevantes, estas dejaron de existir y se volvió más rentable comprar en puestos de películas callejeras. Pero eso me expuso a una serie de películas un poco más densas que un niño no debería de ver. Pero eso no era lo misterioso. Ya hay un sinfín de videos en YouTube que reseñan películas perturbadoras. Lo que se me hacía extraño era la sección oculta de estos mismos puestos. En su mayoría tenían una parte más escondida para que el espectador común no pudiera llegar a esos títulos. Fue ahí donde conocí lo peor que puede llegar a ser el ser humano. Pero al parecer esos metrajes desaparecieron, para darles paso a los nuevos clips que son algo reconocidos hoy en día. Es bueno verlos de nuevo, pequeños adoradores del terror. Escarbando en mi cerebro pude exhumar un par de recuerdos que yacían abandonados en el interior de mis memorias, y que para mi versión más joven me hacía preguntarme si el auge de los metrajes choqueantes y turbios se dio en la actualidad o siempre ha existido. Solo que antes, para poder encontrarlos, tenías que indagar y buscar más de lo que se hace actualmente. Así que pónganse cómodos y acompáñenme a especular sobre metrajes de verdadero terror analógico. Imagina tener de 9 a 14 años de edad de nuevo, y te pones en marcha para comprar la más reciente película de Spider-Man y alguna película de terror que te llame la atención. Pero gracias a la falta de supervisión parental, vas al puesto de películas sin que nadie te acompañe. Y como el encargado del lugar le vale madres qué es lo que compres mientras que gastes, el feliz te deja fisgonear en todo el puesto. Pero entonces descubres un muro alejado de los estrenos y lo más vendido. Un muro lleno de portadas de películas, algunas en color blanco y solo con el nombre del metraje, y otras con imágenes que te dejan en shock por lo brutal que lucen. Descubriste un mercado diferente de entretenimiento visceral para algunos enfermos. Bueno, ese fue el caso conmigo. En todos los lugares que visitaba para descubrir nuevas películas, siempre había un acceso a otro lugar del puesto, o una caja llena de esa clase de mamadas, como por ejemplo la serie numerada de Trauma. Hasta donde pude ver, las primeras estaban inspiradas en Faces y Traces of Death, pero las nuevas partes eran con clips y fotografías de casos más modernos, como el famoso clip del mejor consejo del mundo, fotografías del cuerpo del vocalista de Capaz de la Sierra con ciertas partes quemadas, entre otros clips ya olvidados o perdidos de ejecuciones del crimen organizado. Eso era en el ámbito gore, pero también había películas de contenido sexual extremo, muy heavies con humanos, herramientas, objetos, incluso con animales, como una película que parecía de los 80s o 90s, donde se podía intuir que una mujer se involucraba con un Rottweiler, o al menos eso dejaba ver las portadas de estas pendejadas. Dato curioso, esa portada solo la pude ver en ese puesto, y ya no supe más de ello. Antes era más fácil de encontrar ese material si dabas con el puesto indicado. Esto entra más en el mundo de la especulación, pero dentro de mí sabía que si me dedicaba más tiempo a buscar algo de esa índole, podía encontrar cosas más intensas, que no pudieron ver más la luz, ya que ese mundillo era demasiado discreto. Era como una máquina de dulces, no sabrías con qué te toparías la próxima semana que fueras al puesto.
Hay una teoría que habla sobre los sucesos relacionados a la desaparición masiva de mujeres en la ciudad de Juárez, en Chihuahua, en la época de los 90 y parte de los 2000. Fue de cierta manera orquestado por ciertas personas que veían la creación de contenido violento y humillante como el nuevo gran negocio. Según lo que me dice mi asistente Google, se estima que el número de mujeres aniquiladas en esas décadas son de más de 2000. No sé si recuerden algo de esa época, pero era como si al gobierno le diera una clase de embolia cerebral, ya que se vieron sobrepasados por esta situación, y ya no buscaban erradicar los asesinatos como tal, sino tratar de imponer toques de queda para que esto parara de una forma u otra. Entre voces y ecos en la oscuridad, decían que ciertos metrajes aberrantes estaban muy relacionados a esos casos, ya que en ciertos cuerpos se podían ver marcas de tortura meticulosa. En aquella época se decía que podría ser alguna secta o incluso una casa productora de contenido dirigido a gente muy zafada, tipo Manhunt, un videojuego sacado en el año 2003 que tocaba una premisa similar. Una casa productora que se dedicaba a la creación y distribución de películas snuff, por su derivado en inglés, snuff out, apagar una vela o acabar con una vida. Tal vez suene muy conspiranoico, pero armando el tablero con medias verdades podemos ver un marco más amplio, ya que tener una certeza con un tema tan volátil como este es muy poco probable. Y seguramente sea mejor dejarlo así, ya que es un entramado muy pesado y difícil de conectar hoy en día, y solo se queda en los anales de la historia como una anécdota más que nos ayuda a ver que la maldad humana no desaparece con las diferentes generaciones que pasan, sino que se hereda, y así se asegura seguir vivos en las futuras generaciones, como un parásito arraigado en nuestro interior, alimentándose del morbo de las masas de gente insensibilizada ante un mundo más salvaje que aquel que era hace tan solo unos años. Después de toda esta verborrea, deja varios puntos claros. Número 1. El gobierno en cualquier época ha sido más un espectador ante las situaciones de los ciudadanos. Número 2. La venta y proliferación de este contenido y todo lo derivado a algo ilegal sigue a flote no por ser una gran fuente de entretenimiento, sino porque hay una clientela que lo busca y procura. Y número 3. Es muy poco lo que sabemos en realidad de cómo se mueve nuestro mundo, ya que por X o Y siempre volvemos al punto de partida, el por qué. Y muy pocas veces volteamos a ver al pasado para ver si algo así ya se vivió. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Esta teoría la he ido armando desde que conocí estos temas, ya que me parece interesante el hecho de que este tipo de contenido encante a la gente sin importar la época. Y es aún más fascinante la pérdida de la mayoría de estos clips, siendo olvidados y eliminados de la memoria colectiva, y siendo reemplazados por más contenido grotesco, como un matadero dispuesto a darles carne y sangre a los hambrientos sujetos adeptos a estas mamadas. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Eres muy importante para el proyecto de investigador de Ultratumba. Si tienes algo que agregar, ten la libertad de expresarte en los comentarios y pasarte por las redes sociales del canal. Si quieres seguir escuchando anécdotas de nuestro cruel pero bello mundo. Sin más que decir, les narro Barlo y les deseo dulces sueños.